Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Tiempo después de cenar es lo que más le gusta a Pilantita. A menudo pasaba tiempo acurrucada junto a la princesa Nil, y era como si el periodo de no verse en un día se hubiera extendido a más de un número infinito de días. Las noches, a menudo llenas de sensaciones de temblor y movimientos, seguían siendo tan dulces como disfrutar de una luna de miel, así como el primer amor, porque una vez que se enamoró, sin importar dónde la princesa Nil tocara a Pilantita, la joven parecía completamente satisfecha. Un abrazo que la protegía de las pesadillas que tuvo que afrontar durante más de la mitad de su vida. Un abrazo que completa todo lo que le faltaba. Un abrazo que Pilantita lo llama hogar. Cuando llegan los sábados y domingos, la vida es mucho más fácil que un día de trabajo, cuando ambas tienen tiempo la una para la otra. Empezando por la princesa Nil, muchas veces impedía que Pilantita se levantara para no permitirle preparar el desayuno con sus apasionadas historias de amor. La Navidad consistiría en comida sencilla como pan y leche caliente, algo que a Lady Pilantita siempre le preocupa, que la princesa Nil no reciba suficiente nutrición. La vida festiva de la princesa Nil comenzará después de que dibuje ilustraciones para literatura juvenil para Lady Pilantita. Las imágenes que hace Nil me hacen cambiar algunas palabras. Pilantita elogió de esta manera el trabajo de la princesa Nil. Así que llegué a la conclusión que amo este palacio. No es diferente de cómo amo a Nil. Pilantita apretó con más fuerza a la princesa Nil, mientras la princesa era tan afectuosa con ella que no pudo evitar agacharse y darle un beso cariñosamente. Sin embargo, mi padre no entiende como tú, dijo la princesa Nil con una risita, porque hasta ahora ha seguido animándome a quedarme en el palacio Tanzin que él construyó para mí. Sin embargo, Anil debería quedarse para mantenerlo satisfecho. Pilantita no pudo evitar pensar en el rey del palacio. Al principio tenía miedo del rey y de que ella fuera la causa de que la princesa Nil decidiera actuar en contra de la tradición. Pero de hecho hubo muchas ocasiones en las que Pilantita descubrió que el rey era mucho más cariñoso con ella. Se desprende del hecho de que él le regaló un anillo de oro y plata en varias ocasiones. De todos modos, no quiero ir. Si tú te niegas a ir conmigo, no quiero estar lejos de ti, ni siquiera un día. No importa lo dulce que era antes, la cara de Pilantita se puso roja como siempre. Tal vez por cómo solía amarte, todavía te amo, y eso no ha cambiado. Pilantita estaba llorando, depositó un gran beso en las mejillas de la princesa Nil, antes de hablar con voz llena de gratitud. Gracias por hacerme feliz, algo que nunca me atreví a esperar. Desde mi juventud hasta que crecí, solo te tengo a ti. Me diste tanto amor. También estoy agradecida de que no te desmoronaste, dijo la princesa Nil y le dio un abrazo. Gracias por estar aquí y por amarme tanto. Prin, que entró con té y un plato de galletas, fingió toser ligeramente a modo de advertencia. Lady Pilantita levantó levemente la cabeza antes de alejarse. ¿Has estado fuera por mucho tiempo, Prin? Doña Pilantita habló para terminar con su vergüenza. Prin extendió la mano y luego desapareció de la habitación, dejando a las princesas solas. Lady Pilantita sonrió suavemente, conociendo a la joven que amaba. La princesa Nil sonrió en la comisura de sus labios, luciendo muy cariñosa. En mi opinión, dijo Pilantita, mientras extendía la mano y tocó suavemente las hermosas mejillas de la princesa Nil. Es bueno que Prin se haya ido. Tengo un asunto importante contigo. Pilantita levantó sus ojos castaños para encontrarse con los ojos de la princesa Nil. ¿Qué sucedió? Anil le preguntó con sospecha.
Tengo algo que darte, dijo Pilantita, metiendo la mano en el bolsillo de su vestido, antes de sacar una caja de terciopelo azul y colocarla sobre la mesa con un gesto nervioso. ¿Un anillo? Pero ya me reservaste tu anillo. La princesa Nil habló mientras levantaba con orgullo la mano para mostrar el sencillo anillo de platino en su dedo anular derecho. Ese es el anillo en tu dedo anular derecho, Anil, dijo Pilantita, mientras tomaba la mano derecha de la princesa Anil y la colocaba amorosamente. El que está en esta caja es el que usaré para reservarte para siempre. Pilantita movió la mano derecha de la princesa Anil para darle un beso y centrar su atención en abrir la caja de regalo, que reveló un hermoso anillo de diamantes en platino que le gustaba a la princesa Anil. Este anillo es hermoso, Kunpin. Los ojos de la princesa Anil en este momento estaban llenos de lágrimas que Pilantita nunca antes había visto. Pilantita sonrió levemente mientras colocaba con cuidado un hermoso anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo de su amada. Te lo prometí, dijo Pilantita con voz ronca. Si ahorro dinero para comprarte un anillo que combine con tu dedo anular izquierdo, usa este anillo para reservarte. No soy muy rica, trabajé dura para ahorrar dinero hasta que encontré un anillo que fuera digno de ti. De esta manera podrás ser mía para siempre. Pilantita levantó la mano izquierda de la princesa Anil y la besó afectuosamente. En ese momento fue la propia princesa Anil quien derramó lágrimas sobre sus hermosas mejillas, de una manera que nunca había visto. De hecho, siempre me he entregado para ser solo tuya, y tu anillo siempre es el más hermoso a mis ojos. Pin, por favor, no bajes tu autoestima de esta manera, ¿de acuerdo? La princesa Anil habló mientras contenía los sollozos. Al escuchar terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.